comercial, más de trabajo. ¿Qué ocasiona? ¿Qué ocasiona el estar más cerca o el estar más largo? Eso depende, porque recordemos que yo puedo producir algo en mi comunicación, pero resulta ser que hay un 50% también de la otra persona o de las otras personas que es cómo lo interpretan. ¿Y cómo lo interpretan? Con su cultura, con sus formas de ver la vida, etcétera. Entonces, tal vez algo que yo hago Sí, yo lo aplico con mi perspectiva. es correcto, se puede interpretar de una Pero qué forma diferente. delicado. Totalmente. Entonces, hay que ir conociendo Por el eso es que nos gustan los ceros y unos en cómputo. No sí, es cero, eso no. y en comunicación Ajá. no hay ni cero ni uno. Hay una cuestión relativa Ajá. y entonces tenemos que ir midiendo a la gente, porque no es lo mismo tratar hoy con don Luis Matamoros de Ajá. soporte experto hoy que tratarlo mañana cuando Sí, hasta pensemos que cómo nos está sentimos, cómo exactamente, amanecimos. El exactamente. libro que me leí que me cambió la vida y decidí cambiar. Pero entonces, digamos, para los que nos escuchan y toda esta parte en la parte profesional, un buen esquema es pensar que no podemos estar demasiado largo y demasiado cerca. Totalmente. Tenemos que buscar a nivel costarricense una distancia que no afecte tanto a la persona. Y no solamente la proxémica, busquemos la kinésica también, que tiene que ver con gestos, posturas y movimientos. Que me estás hablando de que es más del 90, es el El 93%. 93% Eso es es la una locura. totalmente, es la comunicación no verbal. Y entonces vean los factores que entran. El primero, decíamos, es la kinésica, gestos, posturas y movimientos. Y entonces, hasta movimientos de los ojos. O cómo le sostengo yo la mirada a alguien. En Costa Rica, sostenerle la mirada fija a una persona por más de 3, 4, 5 segundos es incómodo. En otros países, todo lo contrario. Por ejemplo, cuando usted trata con clientes de los Estados Unidos, generalmente hay que sostenerle la mirada. Hay que verlos directamente a los ojos cuando se está haciendo la negociación, cuando les estamos dando la explicación. En Costa Rica, si lo hacemos de esa forma, podríamos, y si la proxémica es muy corta, podríamos estar dando un mensaje diferente, que lo estamos regañando o que lo estamos acosando, Ajá. cualquier cosa que se pueda presentar porque es cultural. El otro elemento de ese 93%, decíamos, kinésica, gestos, posturas, movimientos de brazos, movimientos de cuerpo, cómo me desplazo. La O sea, proxémica, mi cara, mis manos, ajá, todos mis gestos hablan en un 93%, repito. sí, digamos, la sumatoria de la kinésica, la proxémica, la paralingüística y demás factores es el 93%. El 7% solamente es la palabra, la construcción de la palabra hablada. Entonces, Wow. veamos el primero, decíamos, en el 93% en la comunicación no verbal es la kinésica, gestos, posturas y movimientos. Bueno, pero algunos me dirán, proyección de imagen en ambientes tecnológicos, ¿qué tiene que ver la kinésica si no me están viendo? ¿Qué tal si usted abre cámara? Ajá. ¿O qué tal Una llamada, si que es muy normal ahora. y usted, Perdimos la parte de los gestos y es la parte más impresionante. correcto, En pandemia nos quedamos en reuniones virtuales con la cámara apagada. así es. Pero, Se me perdió la mitad o más de la comunicación. claro, pero resulta ser que a pesar de que no me están viendo, si yo me desplazo o si yo me hago para atrás o si yo me recuesto casi como para acostarme en mi silla o en un sofá, cambia también lo que yo digo y cómo lo digo. Y eso hay que Ajá. tenerle mucho cuidado. Primer elemento de ese 93%, gestos, posturas, movimientos, que es kinésica. Segundo es la proxémica, el acercamiento que yo tenga a objetos o Ok. personas. Tercer elemento es la paralingüística. Ahí, paralingüística. Son todos los elementos que acompañan al 7% que teníamos acá, a la palabra hablada. Y la paralingüística entonces está dada por los elementos como la velocidad, el volumen, el tono. El tono es la intención, un tono regañón, un tono amistoso, un tono jovial. Y a veces tenemos ese problema, queremos ser tan joviales con la gente que caemos en la chabacanería. Sí, podríamos, ajá, nos podrían tomar no tan formales o no tan serios dependiendo, y eso es Correcto, serio. sí, Para un usuario, por ejemplo, nosotros, cómputo, para irle a decir a un usuario que perdió sus datos uh-huh. o que no tiene la conexión y que no puede hacer su reunión o que no le puede presentar a la junta directiva sus informes, la forma de hablar no puede ser ni muy trágica, digamos, o sea, tenemos que llevar noticias.
Así es. Nosotros los de cómputo tenemos que transmitir a veces noticias no tan buenas, a veces irregulares y a veces malas, creo que en todos los ámbitos. Así es. Pero es particular, cómo acercarnos, cómo hablarlo, Correcto. teniendo en cuenta los elementos que mencionas. Sí, y precisamente por eso es que las empresas, no solamente las del ambiente tecnológico, toda empresa Claro. tiene que tener sus guiones, tiene que entrenar a sus colaboradores, Ajá. tiene que entrenarse esa gente de las gerencias y las representaciones de la supervisión, la junta directiva, Ajá. las personas que tratan con diferentes públicos, o sea, todas las personas de la organización, porque no hay una sola persona de la organización que no trate con públicos, sean internos, colaboradores, ¿verdad? O sean externos como proveedores, clientes, competencia, el gobierno, la comunidad, etc. Entonces decíamos que la paralingüística, como tercer elemento de ese 93%, es todo aquello que acompaña la comunicación verbal. Cómo le hablo, con qué velocidad. Y vean ustedes, cuando sucede una situación de quejas o de reclamos, es muy probable que su cliente, ya cuando está totalmente ofuscado, le habla con una tonalidad más aguda, con una velocidad más alta y con un volumen más alto. Usted denota cuando una persona generalmente está más enojada o más ofuscada porque le habla más rápido, más agudo, no es tan grave, sino que es mucho más agudo. Ajá. Y además le habla con un volumen mayor. Por ejemplo, véalo usted en cualquier video de estos que se nos presenta en las diferentes plataformas cuando alguien está haciendo algún reclamo. Generalmente grita. Y lo que procura es llegarle más fácilmente con el mensaje, a pesar de que lo que está haciendo es una controversia tremenda. Tal vez está creando mayor problema, mayor dificultad. Y por esa razón es que debemos entrenar a nuestros colaboradores, especialmente en los ambientes tecnológicos, para que se mantengan en una forma más lineal. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos entrenamos? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Charlas? ¿Son charlas prácticas? ¿Qué hacen ustedes los expertos en estas áreas y cómo nos pueden ayudar? Durante estos años que he estado como asesor y consultor de empresas, he notado que lo más importante para cada organización es un poquito de teoría. Yo le llamo el 70-30. 30% de teoría y tecnicismos, Ajá. y un 70% de práctica, ejemplos y más práctica. Porque todas las personas son diferentes. Entonces, don Luis, podríamos pensar que... No hay áreas, no es lo mismo un área de ventas Así es. que el área de soportistas, de área de tenemos helpdesk, que a veces atenciones telefónicas, que hasta como alguien alguna vez había leído que a veces yo podría sonreír y esa sonrisa se transmite en el tono de voz. Así es. No sé cómo eso pasa, claro, en mi cerebro, pero sí. sucede. Entonces, alguien podría sonreír y que se vea diferente, Así es. que se escuche diferente. Una de las prácticas que, por ejemplo, realizamos en empresas es la siguiente. Cuando tenemos personas que trabajan mucho frente a la computadora contestando correos y demás, pero generalmente con sus auriculares se conectan con los clientes, les hablan, etc. Entonces, les ponemos espejos al frente para que observen, para que sean conscientes Qué interesante. de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Entonces, es muy diferente mi timbre de voz, mi tono de voz, la velocidad, etcétera, cuando yo estoy tirado hacia atrás, que cuando yo estoy tratando de resolverle algo a una persona de una manera más formal. Esto es muy relativo, no es ciencia exacta. Cada persona tiene su forma de hacer las cosas y precisamente cada persona tiene que ser tratada de una forma en su esencia. Nunca trato de cambiarle la esencia a nadie porque no es la idea. La idea es que la persona, si es don Luis, si es Carlos Manuel, si es Nancy, si es cualquier persona de la empresa, siga con su esencia, pero que vayamos puliendo cómo se conduce, cómo se comporta a partir de ello, cómo habla, si hay que mejorarle en esa paralingüística la dicción. Hay gente que no termina las palabras, no dice verdad, sino que dice verdad.